llegaste y cambiaste el curso de la historia. Llegaste y cambiaste el rumbo de la vida nuestra. Pero Jesús, te pedimos en esta noche tan bien buena, que ese rumbo que tomó la vida de cada uno de nosotros, cuando tú llegaste, cuando tú invadiste la vida, que ese rumbo no solamente que nunca lo dejemos, porque ese rumbo pues es tu rumbo, ese rumbo eres tú. Pero no solamente que nunca dejemos de caminar por ese rumbo que tú has trazado, sino que tenemos que estar muy pendientes a ti y al mover de tu espíritu, porque dentro de ese rumbo que eres tú querrás que tomemos unos pequeños rumbos que están dentro de ese rumbo que eres tú. Tú vas a permitir y a mandar y a movernos con tu espíritu dentro de tu rumbo que eres tú, Jesús. Vas a permitir y a mandar e inspirar en el espíritu unos pequeños rumbos dentro de ese rumbo. Y a lo mejor, si no estamos en ti y cercanos a ti, no vamos a darnos cuenta cuando cambias esos pequeños rumbos dentro de ese único rumbo que eres tú, que en consecuencia tendrá el que al no cambiar contigo en esos pequeños rumbos dentro de tu rumbo que eres tú, entonces que nos encontremos fuera incluso de ese rumbo que eres tú. Te pedimos comprender en algo esto, en ti, la persona divina con naturaleza humana, y que te llamas Jesucristo, a quien ahora damos el honor y los vítores, aleluya, y la gloria. Hijos amados, voy a leerles, les voy a decir la cita para que ustedes lo busquen en la palabra del Señor, prescindiendo de la versión que tengan. Voy a leerles dos perícopas de la palabra del Señor, y la primera es del Antiguo Testamento, que es un texto mesiánico, un texto que tiene que ver con el Mesías, que es de Isaías capítulo 60, los primeros 6 versos. Y luego, por lo menos, copien la cita para que luego si no tienen tiempo a buscarla en estos momentos, que la tengan para que la sondeen, la mediten, la lean, porque es palabra del Señor para cada uno de nosotros. La primera es del profeta Isaías, capítulo 60, los primeros 6 versos. Y luego la segunda es de Mateo, capítulo 2, los primeros 12 versos, que por cierto, esta misma lectura la hicimos el día de la cena del Señor. Voy a leerles, y si ustedes ya pudieron encontrar del profeta Isaías capítulo 60 versos 1 al 6,
prescindiendo de la versión que ustedes tengan, de la traducción que, aunque sea accidentalmente o distinta, vamos a leer primero de Isaías 61 al 6 y luego de Mateo 2, los primeros 12 versos. Isaías 61 al 6. Levántate y brilla, Jerusalén, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti. La oscuridad cubre la tierra y densa oscuridad a las naciones. Pero el Señor brilla sobre ti y su gloria aparecerá sobre ti. Naciones vendrán a tu luz y reyes a la brillantez de tu alborada. Levanta tus ojos y mira alrededor. Se están reuniendo, vienen a ti, tus hijos vienen de lejos y a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás cómo resplandecerás. Tu corazón latirá de emoción y rebosarás de alegría, porque los tesoros de países al otro lado del mar vendrán a ti. La riqueza de las naciones vendrá a ti. Multitudes de camellos de Madián y de Efa cubrirán tu tierra. Vendrán los de Sabat, traerán oro e incienso y cantarán alabanzas al Señor, gloria y vítores al Señor. Y del Evangelio de Mateo capítulo 2, los versos 1 al 12. Jesús nació en Betlem de Judea cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento, llegaron a Jerusalén unos sabios astrónomos del oriente y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se desconcertó al igual que toda la gente de Jerusalén. Fue así como reunió a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde iba a nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Betlem, en la provincia de Judea, porque eso fue lo que escribió el profeta. Y tú, Betlem, tierra de Judá, no vayas a pensar en absoluto que eres mínima entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador que guiará a mi pueblo Israel como su único pastor. Entonces Herodes llamó a los sabios astrónomos y se reunió en secreto con ellos. Averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Betlem con este encargo: vayan y averigüen diligentemente acerca de ese niñito, y tan pronto lo hayan encontrado, avísenme, de manera que yo también pueda ir a postrarme ante él. Ellos oyeron al rey y se fueron. La estrella que habían visto en el oriente volvió a colocarse delante de ellos en el firmamento hasta que se detuvo sobre la casa donde estaba el niñito. Cuando vieron la estrella se alegraron con un gozo sin igual. Entraron en la casa y vieron al niñito con María, su mamá, y caídos en tierra se postraron ante él. Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él: oro, incienso y mirra. Después les fue revelado por medio de un sueño que no volvieran a Herodes. Así que regresaron a su país de origen por otro camino. Gloria y vítores al Señor. Hijos queridos, Isaías 61 al 2, 1 y 2, que les leí o que leímos. Isaías 61 y 2, aunque leímos hasta el verso 6, pero dice: levántate y brilla, Jerusalén, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha llegado sobre ti. La oscuridad cubre la tierra y densa oscuridad a las naciones. Pero el Señor brilla sobre ti y su gloria aparecerá sobre ti. Gloria y vítores al Señor. Hijos de mi llamada, de mis años,
y de mi vida. El 6 de enero, no sé si es mañana o pasado, no, pero el 6 de enero es la festividad de la Epifanía. El 6 de enero se celebra la festividad, la fiesta, las fiestas, no de los Reyes Magos, no de los 3 santos reyes. El 6 de enero se celebra la festividad de la Epifanía. No Epifanía, Epifanía. La palabra Epifanía nos viene directamente del latín. Epifanía, que a su vez nos llega del griego epifaneia, que quiere decir manifestación. Epifanía quiere decir manifestación, quiere decir aparición, quiere decir intervención divina, quiere decir revelación, manifestación a un individuo o a todo un pueblo, aparición a un individuo o a 2 o 3 o 4 o a todo un pueblo. Quiere decir revelación a un individuo o a una individua o a varios o a todo un pueblo. Revelación, aparición, manifestación, intervención de lo divino. A veces nos llega, y es importante que entendamos esto, a veces te llega, me llega, nos llega y refuerza, ese es el propósito, algunas veces refuerza alguna decisión que en el Señor tomamos y que es del Señor, o puede ser no solamente que refuerza, además refuerza o confirma o reconfirma una decisión que has tomado, que hemos tomado como pueblo. Confirma o reconfirma esa epifanía que nos llega de parte del Señor, una tarea u obra o agenda del Señor que estamos llevando a cabo en el presente por y para el Señor. Yo sé que no has entendido eso. Primero tienes que entender lo que es epifanía. Es una manifestación, una revelación, es una intervención divina, es una aparición de la manera que sea. Pero algunas veces pensamos en aparición como no necesariamente, pero algunas veces el Señor viene a ti o a mí. A lo mejor nunca vino, pero puede ser que el Señor venga con una epifanía, con una manifestación, con una
revelación, con una aparición, como una intervención de Él para con el propósito de reforzar una decisión que hemos tomado en el Señor. Todos los días tomamos decisiones, no todas son del Señor, pero cuando el Señor viene, y cuando viene con una epifanía a ti o a mí, puede ser que venga con uno de varios propósitos. Uno es reforzar una decisión que hemos tomado en el Señor, para el Señor. O puede ser que el Señor llegue a ti con una epifanía, con una manifestación, con una aparición, con una intervención de las de Él, con una revelación, si no para reforzar, para confirmar o reconfirmar alguna tarea que estamos haciendo en nombre del Señor, una obra que estamos llevando a cabo en nombre del Señor y para el Señor, una agenda que el mismo Señor nos ha dado para que llevemos a cabo para Él, por Él, para su gloria. En otras ocasiones, la epifanía del Señor te ordena. No viene solamente para reforzar una decisión que en Él hemos tomado, no solamente, en otras ocasiones viene para afirmar y reafirmar y confirmar y reconfirmar una tarea que estamos llevando a cabo en nombre del Señor, una agenda que estamos llevando a cabo en nombre del Señor, como individuos, como pueblo. Pero en otras ocasiones, la epifanía con la que viene el Señor te ordena. Es como un imperativo. Te manda, me ordena, me manda, nos ordena a que tomemos por otro camino distinto al que estamos tomando también en nombre del Señor. Que en otras ocasiones la epifanía, esa manifestación del Señor, esa revelación del Señor, esa aparición del Señor, esa intervención divina, es porque Él quiere, Él te ordena o me ordena, te manda, me manda, nos ordena a que tomemos. Estamos en el camino del Señor, que eso fue parte de la oración de esta tarde. Jesús es nuestro rumbo y dentro de ese rumbo Él dirá, métete por este otro pequeño rumbo. Dentro de su rumbo. Entonces, en otras ocasiones, vuelvo a decirte, la epifanía del Señor con la que llega Él te ordena, me ordena, te manda, me manda, nos ordena a que tomemos por otro camino distinto al bueno, también bueno, al que hemos estado tomando en Él. La palabra de Dios abunda en ejemplos de epifanías. Te decía que celebramos el 6 la epifanía, la manifestación, la revelación por medio de unos individuos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé cuántos astrólogos, astrónomos,
sacerdotes paganos, la Epifanía que celebramos el 6 de enero es la revelación, la manifestación del Salvador al pueblo no judío, porque estos vinieron de tierras lejanas. La manifestación de Jesús al resto del mundo por medio de estos 2, 3, 4, 5, 6, 7. La palabra de Dios abunda en ejemplos de epifanías, de manifestaciones, de apariciones, de revelaciones, de intervenciones del Señor en la vida de uno y en la vida de varios y en la vida de todo un pueblo. Y esas epifanías, muchas de ellas lograron, o todas ellas lograron cambiar o tienen por meta también cambiar el rumbo de la vida de uno. Porque el Señor no se va a manifestar a ti por el prurito de que tú o yo digamos, el Señor se me apareció, el Señor se me manifestó, el Señor vino a mí con una intervención. No. Ejemplos de epifanías que abunda toda la palabra de Dios. Intervenciones del Señor en la vida de uno, de aquel, del otro, de todo un pueblo, que lograron cambiar. Y la palabra está llena de ejemplos, de epifanías que lograron cambiar, porque esa es también su meta, la vida de uno. Cambiarla del agrado del Señor. Y revelaciones, epifanías, apariciones, intervenciones, no solamente que cambiaron la vida de individuos, que cambiaron el rumbo, aleluya, de la historia. Por ejemplo, hijo, hija, adorados, la epifanía, la manifestación divina a los astrólogos, astrónomos, a los magos, sacerdotes, paganos. Esa del último verso que les leí en el trozo de la palabra de Mateo, la epifanía, la manifestación, intervención divina a los astrólogos, astrónomos, magos, sacerdotes paganos, esa de tomar por otra ruta. Porque dice la palabra, abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él, oro, incienso y mirra. Y verso 12, después les fue revelado, voy a inventar una palabra, epifaniado, les fue manifestado por medio de un sueño en aquel momento, que no volvieran a Herodes. Así que regresaron a su país de origen por otro camino. ¿Entienden, hijos? Entonces, esa epifanía del Señor a aquellos individuos venidos del oriente, el oriente es lo mismo que el este, del oriente, de tomar por otra ruta. ¿Me entienden? En su regreso a su país de origen, de tomar por otra ruta, porque ellos venían en el rumbo de Dios y llegaron hasta Jesús por medio de un astro. Fue un buen rumbo, pero ahora, dentro de ese rumbo fenomenal del Señor, el mismo Señor les dice
en una epifanía tomen por otro camino, tomen por otra ruta, gloria y vítores al Señor, distinta, una ruta distinta a la que habían tomado al llegarse al hogar donde moraba el niño Jesús. Esa epifanía, aquellos individuos cambió el rumbo de la historia. Esa epifanía a ellos cambió el rumbo de la historia, como se relata en lo que les leí al principio, o que leímos en Mateo 2:12. Y de hecho, porque tomaron por otra ruta, no pudieron decirle a Herodes dónde estaba el niño. Y esa obediencia a esa revelación, a esa manifestación, a esa intervención de Dios, salvó al niño de manos de Herodes.